Está con nosotros Luis El Changi Cáceres, dirigente del radicalismo. ¿Cómo andas, Changi? Bien, me estaba actualizando un poco en materia musical. Yo quedé, viste, con Bill Haley y su Cometa y con Little Richard en otra época. No, esto es principio de los 80. Y no, te vas más atrás. Claro, pero Esto que estábamos hablando de 80. No te estaba hablando de los 50 y pico. Claro. No, el heavy metal no viste, porque el heavy metal... No, eso todo es posterior. Tengo de oída, ¿no? No, bien. Bueno, va a haber una actividad el 5 y el 6 de noviembre donde se va a debatir el presente y el futuro del radicalismo. ¿Esto es así? Es una iniciativa para garantizar un ámbito de discusión política. En tiempos donde en los partidos no se discute política hace mucho, ¿no? Te diría que en el caso del partido al que pertenezco, hace más de una década que no hay realmente discusiones políticas. En general esto pasa en todos los partidos y estamos viviendo una época de licuamiento de los partidos políticos. Yo creo que se está destruyendo el sistema de partidos, lo que a mí me preocupa enormemente. Yo revisando la historia no encuentro alguna sociedad que haya podido desarrollar república y democracia por fuera del sistema de partidos. Hoy tenés una situación de crisis que se ve incluso en Europa, la ves en América Latina, en particular acá en Argentina, o sea que el radicalismo no tiene la primicia con esto, no es ninguna novedad. Pero bueno, al ser radical lo que a mí me preocupa tiene que ver con mi partido. Los otros que se preocupen de lo suyo. Yo creo que a democracia fuerte se logra a partir de partidos políticos fuertes. Los partidos políticos débiles, la democracia es débil. Pero tu partido político está gobernando el país, Changi. No, eso no tiene nada que ver. Si está gobernando el país te diría que si me atengo a lo que planteó el día del escrutinio en el 2015 el presidente Macri, está gobernando el PRO. Sí, él fue absolutamente sincero cuando fue el escrutinio en el 2015. Acá no ganó una coalición, acá ganó el PRO. Que a partir de ahí hayan incorporado radicales al gobierno, algunos radicales, bueno, eso es obvio, es cierto, es visible. Pero también esa incorporación no tiene que ver con lo que pudiera ser incorporaciones orgánicas. A ver, yo soy un tipo que he convocado a la unidad nacional desde la convicción, desde que era pibe. Realmente creo que un país como Argentina, que tiene recursos naturales y humanos enormes, no termina de despegar porque hace un paso para adelante, dos para atrás o viceversa. Es decir, no ha encontrado la fórmula o no ha querido o no ha intentado buscar denominadores comunes que te permitan, si tenés 5 puntos de coincidencia con todos, avanzar los 5 pasos, y si tenés 10 puntos de coincidencia con alguno, avanzar los 10 pasos y a partir de ahí tener que caminar solo. Pero ya a esa altura avanzaste 10 pasos. Nosotros no vamos más de uno para adelante y uno para atrás desde época inmemorial. Pero cualquier tipo de alianza o de frente político, que yo no le hago asco, una cosa de ese tipo tiene que ser programática. Tenés que saber realmente en lo que te metés, y eso significa que los partidos tienen que trabajar y tomar las decisiones. Los frentes y las alianzas se hacen entre partidos. Cuando es entre personas y no entre partidos, tiene olor a negocio eso, que apunta a la conveniencia de algunos, pero no realmente al interés del conjunto. ¿Vos creés que eso sucede hoy con el radicalismo? No, yo lo que veo es que hay algunos radicales que están en el gobierno, pero no he visto que haya habido un pedido del gobierno nacional al partido de colaboración en determinadas áreas donde el partido haya discutido y decidido participar y haya propuesto una terna al presidente para que el presidente elija dentro de esa terna. Me da la impresión que lo que ha habido es una llamada telefónica directamente a la persona, a fulano o a mengano o a sultano,
y bueno, y Mengano o Sultano decidió aceptar en algún caso, tal vez en algunos decidió no aceptar. Y esto también se ha visto ya no en el orden nacional, sino que se ha visto en provincias, donde el radicalismo ha generado también frentes o alianzas, y donde en última instancia el partido gobernante, más que hacer una discusión de partido a partido, ha terminado haciendo siempre ofrecimientos personales e incorporaciones de tipo personal. Todo este tipo de actitudes yo las entiendo. Es decir, yo entiendo que cualquiera tiene el derecho de tratar de construir un partido político, sea municipal, provincial o nacional. Y también entiendo, porque la realidad te lo indica, que vos no podés armar un partido sin gente. Y si vos lo vas a armar dentro de una sociedad donde mal que mal, el que no es peronista es radical o el que no es radical es peronista, es como que para armar el partido tenés que meter la mano y sacar peronistas y sacar radicales para poder armarte el partido. Eso me parece que es una cuestión lógica por parte del que se quiere armar el partido. Pero cuando vos formás parte del partido al que lo están tratando de diluir y lo están tratando de fumar en pipa, es como que, bueno, levantás la guardia. Es un poco lo que a mí personalmente me sucede. O sea, yo creo en el sistema de partidos, creo que está en crisis, creo que vienen funcionando mal los partidos políticos, han dejado de mirar el interés de la sociedad por parte de aquellos que los conducen hace bastante tiempo, se han mirado más que nada el ombligo en función de las conveniencias personales o grupales, y medio se han despreocupado de lo que es la necesidad que el conjunto de la gente tiene. Se han acostumbrado incluso a decir una cosa para ganar una elección y hacer exactamente la contraria. O sea, el decir y el hacer marca una diferencia muy grande en Argentina en los últimos tiempos. Yo te podría decir que con el gobierno anterior, con lo que decía, coincidían una cantidad de cosas, pero prácticamente no coincidía un pito con lo que hacía, porque había una diferencia notoria en eso. Además, todos hablan en contra del tema o la preocupación por el tema de la pobreza, y hay que salir de la pobreza, pero es como que han descubierto de que la pobreza le genera votos y le genera electorado cautivo. Y a partir de ahí, bueno, algunos generan el electorado cautivo hablando de que van a terminar con la pobreza, y otros vienen denunciando eso y avanzando con la idea de que esta vez van a terminar con la pobreza, pero por ahí ya se encuentran con la torta armada del electorado cautivo, y yo no sé en definitiva cómo siguen con la película esa y en qué va a terminar. Chanqui, hoy se cumplen, creo que hoy se cumplen 34 años del cierre de la campaña de Alfonsín en el Obelisco, de 1983. Sí. Si no es hoy, es mañana, pero pega en el palo. Vos acompañaste esa gestión, obviamente, eras un dirigente muy importante del alfonsinismo. En 1987, cuando se entregaban las cajas PAN, se entregaban 800.000 cajas PAN, Programa Alimentario Nacional, en el país. Que de alguna manera un registro de decir, bueno, ¿qué población tenemos nosotros con necesidades básicas insatisfechas? Con hambre. Hoy se entregan 8 millones de planes sociales. Así que van a distintos lugares de la población que tienen, evidentemente, problemas urgentes. ¿Qué pasó? ¿Por qué ante la urgencia eran 800.000 y hoy son 8 millones? Bueno, yo te diría que la matemática te está señalando que después de 30 años estamos peor de lo que estábamos en ese entonces. Porque antes vos cubrías con 800, y esos 800.000, te recuerdo lo que Alfonsín señalaba permanentemente, que no iba a poder levantar la bandera del éxito hasta que no desapareciera el Programa Alimentario Nacional. Que eso era para la emergencia, porque el hambre no espera, el hambre tiene que ser satisfecho en el momento, y entonces estaban las 800.000 cajas para esas 800.000 familias, pero que realmente la política iba a ser exitosa en el momento que se levantara el Plan Alimentario Nacional y ya no fuera necesario
está repartiendo alimentos. Bueno, hoy, vos bien lo señalás, son millones los planes. Y eso es lo que a uno lo hace pensar de todos estos que hablan en contra de la pobreza y demás yerba, que en definitiva vienen manejando los bolsones de pobreza como electorado cautivo. Que llega el momento de la elección, viene el apriete con el tema del plan, con el tema de esto, con el tema del otro, y bueno, y tienen garantizado un paquete de votos que a veces les alcanza y a veces está la calentura ya de la gente que no les alcanza. Hoy estaba, cuando al mediodía nos enteramos que ibas a venir vos, estaba recordando algunos libros que hablan de vos, Los herederos de Alfonsín, de Leuco y Díaz. Leí hace poco un libro sobre el Cotino Siglia de Gallo, un periodista de la revista Noticias. Un tipo como vos, cuando se recibió de abogado, trabajó en varios Yapeyú, me acuerdo que decía el libro, contaba el libro, y que tenía una especie de estudio jurídico donde recibía las consultas de los pobres por cualquier motivo, ¿no? Desde me falta una zapatilla hasta me quiero divorciar, doctor. ¿Por qué no hay más locales partidarios en los barrios? Ni del radicalismo, ni del PJ, ni del PRO. Porque eso también era militancia, más allá de una mirada sobre el mundo y sobre la necesidad de apoyar a los pobres, ¿no? Sí, yo tenía un consultorio jurídico gratuito en Yapeyú, tenía otro en la Gran China, tenía otro también en Santa Rosa de Lima, y también fuimos abriendo con los médicos y los dentistas que se nos iban recibiendo de las facultades, dispensarios gratuitos. En el caso de los dentistas hacíamos extracciones, porque, bueno, no estaba la aparatología como para hacer otra cosa que una extracción, no teníamos torno. Claro. Sí, hacíamos también campeonatos de fútbol interbarriales, hasta en medio de la dictadura. Sí, vivían en banda, no tenían ni idea de lo que estábamos haciendo, pero en Yapeyú los viernes pasábamos películas. Estaba en construcción la avenida 12 de octubre, y donde terminaba, porque ya no estaba construido el pedazo de la avenida 12 de octubre, poníamos la pantalla los viernes, la gente venía con las sillitas, se sentaba, y pasábamos unas películas que tenían alto contenido político, y la comisaría estaba ahí en el costado, pero me da la impresión que los muchachos no tenían idea de lo que estábamos pasando, ¿no? Bueno, es decir, en cada barrio había un local, y como y había en los barrios grandes... y había una unidad básica también, también, ¿no? Y como en los barrios populosos un local no alcanzaba, teníamos ateneos, que eran unas subsidiarias de los locales. Y bueno, y tenías ahí no solo una cuestión de camaradería, sino que además se discutía política y se atendía en la medida de los posibles reclamos de los vecinos, como para trasladar esos reclamos o para buscarle una solución. Pero eso está totalmente desmantelado. ¿Y por qué? ¿Por qué fue perdiendo el peso que tenía la política en los barrios? Es que se ha ido perdiendo la esencia de lo que es realmente la política. La política es vocación de servicio, eso me lo enseñó mi viejo, que fue el primero que me llevó de la mano recuerdo, fue a la Gran China. El primer, digamos, lugar que me llevó mi viejo fue a la Gran China. Y bueno, esa vocación de servicio se fue transformando en una suerte de agencia de colocaciones para los amigos, para los familiares y para el beneficio personal. Y ahí es donde muere todo. La política no es eso. La política es solucionarle el problema a los demás. Y en la medida que vos le vas solucionando el problema a los demás, vas solucionando tu propio problema. Pero cuando vos cambiás la óptica y lo que empezás a hacer es solucionar lo tuyo, y a los demás le terminás planteando lo que quiere escuchar, total, después vas a hacer exactamente cualquier otra cosa. Es decir, ¿cuánto hace que en general en las campañas políticas, si ustedes se ponen a analizar las propuestas de los distintos candidatos de los distintos partidos, es la misma?
porque desde que inventaron las encuestas cualitativas, tal vez yo no te contrate a vos y lo contrate a él, o por ahí yo y el otro te contratamos los dos a vos. Vos haces la encuesta cualitativa que te determina cuáles son los requerimientos y las aspiraciones que la gente tiene en ese momento. Y después cada uno de los candidatos de los distintos partidos te repite la lista que le bajó el encuestador cuantitativo, de qué era lo que querían. Soluciones, después van a hacer lo que se les ocurre. O sea, hay una disociación entre el decir y el hacer, que se ha ido profundizando cada vez más en los últimos tiempos, de la misma manera que se han ido construyendo relatos que se superponen y desvirtúan la historia. Y yo creo que hay que hacer un corte con eso. Yo creo que a la larga la historia vence al relato, pero pienso que tenemos que ayudar a que eso sea así. ¿No te parece que la política tiene como deuda central discutir el financiamiento de la política? Pero, escúchame, a ver. Primero te diría que algunos discuten si la izquierda y la derecha existe, ya no existe, qué sé yo. Olvidémonos, para ejemplificar. Si vos tenés corrupción, no hay proyecto de izquierda, de centro, de derecha que pueda llegar a funcionar. La corrupción mata todo. Es tratar de llenar una tina con agua con un balde con 50 agujeros. Te vas a pasar la vida tratando de llevar el agua y el agua va a quedar en el camino. Un tema es la corrupción. Y la corrupción no es solo la que te llevas, sino otra cosita que también distrae los recursos públicos, que lo venimos viendo desde hace rato. Es decir, que es el financiamiento a partir de un sindicato, de un municipio, de una universidad, de una provincia o del Estado Nacional. Cada uno con una billetera de tamaño diferente. Es decir, venimos viendo ya desde hace bastante tiempo que si vos tenés un intendente que quiere ser gobernador... Inclusive desde el alfonsinismo también, ¿no? Digo, también vale como autocrítica, bueno, ¿no? En líneas generales, vos lo podés tener más acentuado en un lado, menos acentuado en el otro. Para colmo, te diría que es un mal ejemplo cuando de un lado, teóricamente, entre comillas, le está yendo bien con eso. Entonces el que no la está haciendo... mira eso y se mira al espejo y dice, pero bueno, yo voy a seguir siempre en la lona si no tomo el camino que está tomando fulanito. Y empiezan a tantear también ese camino. Entonces vos terminás financiando de una provincia una candidatura presidencial, o terminás financiando de un municipio una provincial o cosa por el estilo. Y ahí también tenés otro camino donde se dilapida parte de los recursos públicos, de una sociedad que tiene una presión tributaria enorme, porque por distintos motivos el 75% de la que teóricamente vos tenés en el bolsillo no la tenés el 25%. El 75% de la que tenés se fue para otro lado, que es un nivel de gravamen impositivo mayor que el que vas a encontrar en los países nórdicos. Pero los países nórdicos te dan una autopista de calidad, que no está llena de bache, que no te causa la muerte a partir de un accidente. ¿Y por qué no se discute la financiación de la política? Bueno, yo creo que es una cuestión necesaria de discutir, tal vez es decir, plantearla como título. Yo veo de vez en cuando que se plantea. Ahora, meterse en el tema de la profundización para buscar una solución de la cuestión, y tal vez porque fulano, mengano y sultano... todos tomaron el mismo camino. Más o menos, uno toma un pocillo de agua, el otro un vaso de agua, el otro una jarra de agua, pero si son las cuestiones que tenés que superar. O sea, a ver, no es la primera vez, pero tenés una degradación de la política. De los políticos y de los partidos. Vos me preguntás cómo termina esa película, mal termina. No hay otra. Bueno, entonces hay que tratar de garantizar de que la prédica, por ejemplo, de república y de democracia no sean meras expresiones.
hay que tratar de que esa prédica pase a ser creíble a partir de que vos la practicás en tu casa. Es decir, yo provengo de un partido que tiene una profunda vocación democrática y que sigue pregonando democracia. Ahora, que los muchachos de mi partido se miren al espejo y miren hacia adentro a ver cuánto hace que genuinamente la democracia interna no se practica. Tenés padrones que son papel picado. Tenés juntas electorales que pueden ser de verdugos de listas opositoras o complacientes con listas oficialistas. Es decir, Lo vimos en la última elección, quedó bueno, claro. entonces dejémonos de joder. Si Bueno, vos querés ser creíble en tu prédica, empezá a practicar vos internamente lo que estás predicando. Bueno, también, Entonces vas a ser creíble. También el radicalismo votó la ley de lemas que hizo pelota a los partidos políticos. Mirá. Un sector de dirigencial de Unión Cívica Radical le dio los votos necesarios al PJ para la ley de lemas. Sí, yo en esto te quería señalar que el partido no, porque yo conducía el partido en ese Claro, momento, claro. y la ley de lema la pusieron para matar. ¡Qué sapo! Punto, ¿viste? Entonces, yo le he sufrido esa. De verdad. Es decir, la pusieron para 91, matarme, ¿no? 91. junto con el contexto de la situación nacional, que no arrancaba el plan primavera, que se había hecho pelota el plan austral, sumado a eso que un 32% del partido, que era la oposición interna, jugó para reventarme, y terminé reventado. Que en lo personal, yo estoy fenómeno. Tengo amigos, tengo familia, me siento bien. Ahora, el problema es que no es que te revientan a vos personalmente, revientan una posibilidad, revientan un proyecto. Es decir, revientan esta perspectiva de transitar un camino en la búsqueda de la justicia social y la libertad hermanadas en el desarrollo de una sociedad. Pero bueno. ¿Tenés expectativas con, título debido preso? Julio Debido, el exministro y demás. ¿Tenés expectativas que, además de que conozcamos y terminemos de ver si Debido es culpable o no, y es el ícono de la corrupción de los últimos años en Argentina, ¿tenés expectativas que la otra parte, en el caso de que así haya habido corrupción, los empresarios corruptos, terminen sentados también en la justicia? Bueno, yo espero, porque la justicia primero tiene que ser independiente, segundo tiene que ser pareja la ley para todos. Uh-huh. Es decir, ahora la justicia se tiene que purificar bastante también, ¿no? Yo a veces veo que lo están por crucificar a fulano. Y en última instancia está bien crucificado fulano. Ahora, por ahí te buscan la justificación de que, pero mira quién lo va a crucificar. Claro. Y si está bien crucificado fulano y estaría bien que lo crucifiquen a que lo va a crucificar a fulano, porque ha hecho también sus méritos como para eso. Sí. O sea, tenemos un largo proceso por delante. Pero yo creo que el tema de que empiece a funcionar, a sanearse, a tomar agilidad la justicia, sin mirar la camiseta política o el sector de que proviene fulano o mengano, es una buena cosa. ¿Te parece que no está mirando la justicia la camiseta del que proviene fulano o mengano? Mirá, yo creo que ha habido mucha connivencia en algunos casos, pero hay mucha tela para cortar con eso. Yo te diría, por ejemplo, yo estoy convencido en el tema de la división de poderes como una cosa necesaria. Pero obviamente vos has tenido presidentes que no han creído en la división de poderes, que han creído en la centralización de poderes. Cuando vos desde un poder ejecutivo o de un partido político creás una agrupación adentro del poder judicial, pero hermano, vas contra la esencia misma de ese poder. Bueno, podés hacer como en Santa Fe, que no creás la agrupación, pero llenás de radicales la justicia, que es más o menos lo mismo, sin agrupación. ¿Qué pasó ahora? Apuntame a ver cuáles son los que están, ¿viste? Pues yo no estás mucho en Santa Fe. No estoy mucho en Santa Fe, pues eso por te eso lo reconozco, pero apuntame a ver cuáles son, porque la verdad que no. No tenemos tiempo. Es tirarlo el tiempo en televisión. No sé. Si querés que te lo pase la lista.
En el otro caso te diría que en el orden nacional, en el gobierno anterior, era muy fácil de detectar porque crearon justicia legítima. Entonces, si vos adentro de la justicia estás creando un movimiento político adentro de la justicia y empezás desembosadamente a ocupar lugares para garantizar apretar al que te interesa apretar y para garantizar la impunidad al que te interesa que tenga impunidad, no tenemos destino, querido. Y si lo haces sin crear el partido, sin hacer la agrupación y lo haces igual. Está bien, pero te diría que te va a resultar un poquito más difícil de probar por ahí. Ha funcionado en Santa Fe bastante, Bueno, Chanqui, con el no peronismo sé. gobernando antes, con el radicalismo gobernando ahora. No Bueno, ha sido muy distinto. El radicalismo, te diría que en el caso de Santa Fe gobierna, es decir, integra un frente. Sí. Bueno, eso se discutió, se resolvió, incluso se resolvió la pertenencia en la penúltima convención a dicho frente. Lo que funcionó en los niveles comunales, de concejales, de intendentes, haciendo un poco abstracción de las dos grandes intendencias que tienen medio un vuelo propio o una dinámica diferente. Santa Fe y Rosario. Porque no es casualidad que el Frente Progresista Cívico y Social sale tercero a distancia a nivel nacional. Obviamente la polarización a nivel nacional incide en eso, pero en materia de presidencias de comuna se gana más de la mitad de las presidencias de comuna como Frente Cívico y Social, y ellos mismos ganan alrededor de la mitad de las intendencias. Sí, 6-6. 6-6. Si está Chani acá es como cuando estuvo Juan Manuel Casella hace poco. Sí, es verdad, es verdad, Estuvo es eso, Bueno, Juan Manuel lo van a tener de vuelta dentro de una semana. bueno. ¿Viene otra vez? ¿Viene Sí, a la convención? viene en una cantidad Cada... ¿De? Sí. una cantidad de correligionarios que están preocupados al encuentro de Setúbal el Claro. día 5 y el día 6. Va a estar aquí en el encuentro. ¿Eh? Va a estar Casella en el encuentro. Hasta Casella en el encuentro. Sí, va a haber gente que piensa muy diferente a mí, gente que piensa más o menos parecido. Yo creo que igual, a esta altura no hay dos que piensen igual. Tenés suficiente cantidad de matices dentro de los parecidos como para garantizar una discusión importante. Viene Becerra, ya pagó. Viene Freddy Storani, que ya pagó. Viene Cotino Siglia. Viene todo lo que se tuvo hace 50 años. Perdón. No solo lo de Setúbal. ¿Cotino Siglia ya pagó también? No, los muchachos han pagado. Acá el que no paga, eso, Si le hizo pagar a Cotino Siglia, eso es un golazo. quería preguntarte esto. No, decía que Changi, que lo citaba también a Castansau, el único periodista que estuvo en Malvinas, cada vez que viene una persona de la política o de la sociedad tan relevante, a mí me gustan más las cuestiones históricas que las de coyuntura. Recordaba así mientras te escuchaba, Alfonsín le ofreció a Luder la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. así es. Alfonsín Así fue, va. tuvo al fiscal de investigaciones administrativas que le hacía la vida imposible, Sí. el viejo Molina del último sí. tiempo, y había discusiones ásperas entre Alfonsín y Molinas, y lo echó Menem a Molinas, no lo echó Alfonsín. Después se me ocurre, Changi, vos no votaste la obediencia vía del punto final. No, Entre otras cosas, ¿no? Pero quería preguntarte esto. yo no lo voté, pero hay cosas que no se saben. O sea, se sabe que no lo voté porque no voté. Pero hay cosas que no se saben. Es decir, yo planteé la discusión adentro del bloque. Eras el núcleo duro alfonsinista y no votó la obediencia vía del punto final cuando el viejo dijo, acá hay que poner, los milicos están con el FAL apuntándonos todo el tiempo, el Borseguí encima, bajando línea que había que votar la obediencia vía del punto final. La verdad que era medio de perro verde, era una cosa rara no votar eso. Te habrás tenido un costo, ¿no? Me imagino por eso. No, yo te digo, lo que no se sabe es que yo paré 4 o 5 días la votación esa, porque arranqué con un núcleo de más de 30, creo que éramos 36 o 37 diputados nacionales los que estábamos en esa posición. Y planteamos una discusión que duró 4 o 5 días, demorando
se quiere la sesión porque el bloque no se ponía de acuerdo. Cada día tenía menos adeptos, ¿no? Arranqué con 36, 37, ¿viste? Pasé a 25, de ahí a 17, ya lo último quedábamos 7 gatos locos. Y bueno, me ganaron la votación interna y yo soy un tipo orgánico. Ahora, soy orgánico en la medida que funcione la organicidad, que me permitan discutir. Claro. Que vaya a la compulsa, a la contienda, que me ganen. A partir de ahí, bueno, perdí. Pero cuando termina la reunión, me llama Chacho, Jarolaski. Sí, sí. Y Chacho me dice, quédate, Chanqui, tengo que hablar con vos porque tengo un mensaje de un amigo que te quiere mucho y te quiere hacer un pedido. Bueno, me quedo. Me dice Chacho, mirá, dice, el amigo que te quiere mucho te pide encarecidamente que no vengas a la sesión. Y digo, pues Chacho, escuchame una cosa. Estuve 5 días discutiendo acá, me plancharon, me ganaron, punto, ya está, yo soy orgánico. Sí, pero vos sos temperamental y el amigo nuestro se queda más tranquilo si vos no venís a la sesión, porque por ahí, viste, por el temperamento, si vas a la sesión y empezás otra vez. Y bueno, y no fui. ¿Y quién era el amigo? El amigo era El número uno. El amigo era Lula, Obviamente. claro, Sí, era Raúl. ¿Quién va a ser? Y no fuiste a la sesión. Esa es la verdad histórica, ¿no? Sí. Lo que queda grabado es lo cierto, yo no fui. Y además queda grabado que si no estaba de acuerdo. Eso no quiere decir que con el correr del tiempo eso no haya tenido razón Raúl. Eso, ¿cómo lo ves hoy? Yo lo pongo arriba de la mesa con la posibilidad de que haya tenido Sí, razón. sí. Porque yo no tenía la responsabilidad como diputado nacional que tenía él como presidente de los argentinos. La ética de la responsabilidad, ¿no? De Max Weber, ¿no? Es decir, no es la única vez que uno, es decir, qué sé yo, la relación era una relación muy particular entre los dos. Yo lo quería como un padre, él me quería como un hijo, pero no Pero podíamos vos no fuiste llegar a- a plantear y a decir Vos no cualquier fu- barbaridad. Vos no fuiste a Campo de Mayo y no te sonaban las balas en los pies, digamos, pues también, digamos, en ese momento. No, es decir, yo me fui al Comité Nacional porque Raúl nos cita, cuando fue el levantamiento, Raúl nos cita a la Casa Rosada y expresamente nos dice que no quiere una persona en la calle, que no quiere ser responsable de ningún muerto, que él va a ir a Campo de Mayo y que si tiene que haber un muerto va a ser él. Punto. Y bueno, yo marché para el Comité Provincia, era secretario general del Comité Nacional. Estaban todos los medios ahí. Lo primero que hice fue convocar a la gente a la calle. Hay que defender al presidente. Convocar a la gente a la calle. Claro. Y te digo que me felicito de haberlo hecho. Porque yo creo que la gente en la calle fue un elemento de presión para que la cosa terminara bien. Sí. Al mismo tiempo también cuando Raúl plantea eso de que va solo para allá y que no quiere gente en la calle, yo me voy al Comité Nacional y convoco a la gente a la calle. Pero los otros que estaban ahí tampoco fueron muy acomodados al planteo de Raúl, porque hicieron una caravana de auto y lo siguieron hasta Campo de Mayo. Claro. Fueron todos. ¿Quién tenía razón con la ley de obediencia y de punto final, vos o Alfonsín? Yo te reitero, yo creía que, que había que sacarse la muela y que había que jugarla a caro seca la cosa. Y Raúl, bueno, tenía... Además, es absolutamente cierto, si vos te pones a revisar y a buscar en los discursos de campaña de Raúl con las dos leyes esas hizo lo que él había planteado en la campaña. Si Raúl no se salió de lo que él había planteado en la campaña, tal vez porque él tenía un conocimiento de la estructura militar por haber sido liceísta, que yo no tenía, en lo que era el tema de la estructura, en el tema militar. O sea, si ahí un subteniente no se le puede plantar a un coronel porque te bajan, punto. Es decir, es una cuestión diferente el funcionamiento civil del funcionamiento militar.
Es decir, yo, mi único contacto con lo militar fue la colimba, nada más. Pero este otro, es decir, hizo toda la secundaria en el liceo, la tenía mucho más clara. O sea, lo que te puedo decir es que él realmente hizo lo que había planteado. Y después, bueno, ya en la campaña, el PJ planteaba mantener la autonomía de los militares. El único que planteaba el tema del juicio a la Junta era el radicalismo a través de Alfonsín. Y bueno, y después, cuando fue la cuestión de ¿cómo se llama?, del juicio a la Junta posteriormente, bueno, los muchachos no integraron. Es decir, es como que los muchachos descubren el tema de los derechos humanos cuando es la bajada del cuadro de Videla por parte de Kirchner. Es decir, la bajada del cuadro significó el comienzo de la lucha heroica por los derechos humanos. Yo escucho eso y veo por ahí la cara embobada de algún pibe con ese tema y digo, somos un país en joda, somos una caricatura de país, somos tan boludos que nos compramos cualquier relato. Nos olvidamos de la historia, entonces tenemos realmente como país que no despega lo que nos merecemos por pelotudos, hablando en claro. No, está claro. No se te entendió. Pasa el tiempo, digo, al margen de las diferencias que uno pueda tener, a pesar de haber pensado distinto a Alfonsín y no haber ido a votar y de todas las cuestiones, pasa el tiempo en la historia y defiende la posición de Alfonsín. Digo, para entenderlo de un cuadro político también, ¿no? Y yo te digo una cosa, hermano, mirá, yo he llegado, si se me ha llegado a venir los custodios de Alfonsín encima, en medio de una discusión acalorada y después de un puñetazo en la mesa, donde volaron los vasos, las copas y todo al carajo. Ahora, yo salía de esa reunión y vos me lo tocabas a Raúl y yo te servía. Lo mato, claro. Una cosa es lo que yo podía discutir con él. O sea que hoy se cumple el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. Hoy se cumple el aniversario. ¿Cuánto aniversario hoy? Vos Sí, tapaste uno, destapa otro. Hace 7 años. La efeméride. Lo que acabas de contar, con la vehemencia que lo contaste y demás, que personalmente discrepo, te puedo asegurar que hay mucha gente del otro lado de la pantalla que tiene una visión diferente a lo que planteaste. No me cabe duda. Hay un relato. Si tenés que pensar al margen de esa situación que ya contaste y demás, si tenés que pensar en Néstor Kirchner y plantearlo como dirigente político, como presidente, ¿cómo crees vos que lo va a recordar? Recién decías el relato y demás, ¿cómo crees que lo va a recordar la historia a Néstor Kirchner, hoy que es el día de su fallecimiento? Mirá, tanto vos como yo, si vos analizás la política, ambos sabemos que medio llega Néstor a presidente un poco por carambola, o como lo quiera denominar. O sea, yo lo conocí, pero no tuve nunca una relación con él. O sea, él fue convencional constituyente, igual que yo, tuvimos simplemente 76, 78 días de convivencia acá en el Paraninfo de la universidad. Es decir, él venía de ser, venía de ser derrotado en el proceso electoral por Menem. Además, había sacado los votos que sacó por Duhalde. Porque ustedes recordarán que él empezó con un 3% de intención de voto y llegó a estirarse hasta un 6 y pico % de intención de voto. Y ahí quedó muerto, hasta que Duhalde, que había ofrecido la candidatura a otros y no se la habían aceptado, se la ofrece a él y entonces él sube. Y termina participando en la elección, en donde después termina siendo presidente, sacando menos votos de lo que había sacado Ilia en el año 1963. 23% de los votos. No, 22. 22. 22. Quedé exacto de 21 y pico, pero bueno. Ahora, Menem sabía que tenía un piso y tenía un techo. Algo que tal vez la expresidenta
doña Cristina no lo tiene asimilado, pero Menem lo tenía bien asimilado. Tenía un piso alto, pero tenía un techo bajo que era igual que el piso. Entonces cuando vio que había ganado, pero que no le alcanzaba, bueno, dijo acá, los demás lo votan a este otro, yo muero, y se retira. Llega a partir de ahí, y llega con una coyuntura favorable, de distintos ángulos visto lo favorable. Primero porque Lenikov había hecho el trabajo sucio, es decir, había hecho la gran devaluación, es decir, la parte sucia de la cosa, y porque había empezado a prolijar el tema en materia económica, el que que era ministro de Economía de Duhalde, y que después siguió siendo ministro de Economía de él. Labaña. Sí, Labaña. Entonces, la economía que se va acomodando y una coyuntura económica internacional sumamente favorable. Esto también es objetivo, mirando lo que eran los ingresos, el valor de la materia prima, el valor del petróleo, el valor de esto y lo demás. Es decir, tuvo realmente un viento de cola infernal. Y tuvo una oportunidad, que a mí eso es te diría una de las cosas que le puedo más criticar a Néstor es que no aprovechó ese viento de cola para llevar el país de la manera que hubiera sido posible llevarlo adelante, buscando una salida sustentable en el tiempo. No sé qué hubiera pasado si después se hubiera seguido él, pero bueno, es decir, después pasaron las cosas estas que sabemos que sucedieron y vienen los dos periodos de Cristina Kirchner. Es posible, creo yo, creo que hay elementos de juicio como para pensar que había un proceso de corrupción que ya se había hecho práctica antes de haber asumido el gobierno, porque está lo del tema de la gobernación de Santa Cruz, está el tema de los famosos 800 millones de dólares, que por ahí te dice que son 700, 800, 1300, no lo sé, pero que era un toco, que es lo que había sido cobrado por YPF. Por el tema de la privatización de YPF. Además hay cosas que son, muchachos, que son indiscutibles. Uno puede estar en un palo, el otro en el otro palo, el otro en el otro palo, pero si vos hoy sos privatista, mañana sos estatista, pasado sos privatista, el otro día sos estatista, escuchame, eso lo filmaron ustedes, lo escribió fulano, agarrá la computadora y poné y te saltan 40 videos de 40 contradicciones diferentes de la misma persona frente a la misma situación. Entonces, mirá, si hay algo que a mí me preocupa, es cuando el virus del fundamentalismo ataca una sociedad. Porque el fundamentalismo es la muerte de la razón, hermano. Es la liquidación del pensamiento. Y ahí sí que estamos fritos. Porque te ponen un pizarrón negro adelante y vos decís blanco. Vos decís, pero no, pedazo, es negro, no es blanco. Y lo tenés negro adelante. Y esto, desde que existe toda esta cuestión de la tecnología, encontrar lo que cada uno ha planteado a lo largo de su historia personal es sumamente fácil. Es decir, acá Dios y María Santísima, donde apretás el botón, mueren sepultados por su propia historia. Ahora, no encontrás. Llegó de suerte. Tuvo viento a favor. Le habían solucionado todos los problemas. Fue contradictorio y demás. Y tu planteo inicial fue... No, querido, pero tu planteo inicial de la charla fue no encontramos, no reivindicamos la política y la política está muerta. A ver. Es difícil si desde un partido opositor la posición sobre el otro es esa, Changuí. A ver. Tuvo cosas que nosotros las acompañamos. No destacaste ninguna. Bueno, te tiro algunas si querés. No, pero digo, como tú... Es decir, por ejemplo, la designación de la Corte. Nosotros la acompañamos, fue una cosa objetiva. Ahora, designar la Corte, achicar la Corte y después pasar a criticar el achicamiento de la Corte y la designación de la Corte. Esto también es objetivo. Es decir,
la corte que después fue tan criticada por el kirchnerismo fue la corte del kirchnerismo, que a nosotros nos pareció racional, razonable, y la acompañamos. Es decir, hubo varias medidas. Nosotros nunca dejamos de acompañar la reivindicación verbal que se hacía del tema de los derechos humanos. Pero está Milani de jefe del ejército. Bueno, pero No, está bien. Pero, Claro. pero te quiero decir, a ver, yo te decía al principio, y te lo reitero ahora, incluso con la señora presidenta última, yo he estado de acuerdo con una gran cantidad de cosas que decía. Te podría decir con la mayoría de las cosas que decía. Porque levantaba banderas que para mí han sido banderas levantadas por mí toda la vida. Pero no tenía que ver un pito la bandera que levantaba con lo que hacía. Lo que además me llenaba más de bronca. Nada. Y te explico por qué me llenaba más de bronca. Porque yo sigo pensando y sigo creyendo en esas banderas. Yo no creo que estén de modé. Yo creo que son objetivos a lograr en el país. Ahora, si vos me levantás esa bandera, en la cual yo creo y la levanté toda la vida, y haces otra cosa, y esa otra cosa fracasa, para el conjunto de la gente, o para la inmensa mayoría, lo que fracasó es esa bandera. Y yo ahora tengo que salir a explicarle que creo lo mismo y que levanto la misma bandera, pero que aquellos que la levantaron en su momento hicieron otra cosa, y por eso el resultado fue malo. Y me cuesta una barbaridad explicar eso. Y más me va a costar que me lo crean. Esa es una de las cuestiones, viste, que tengo acá. Chagui, La última, ya ya está. José Corral, así como tenemos poco tiempo, lamentablemente poco tiempo. José Corral aparece como el principal dirigente de la Unión Cívica Radical en la provincia. Probablemente haya otros más, pero no con perfil de gestión, con elecciones ganadas, con una relación con la presidencia muy fluida. ¿Qué definición tenés sobre ese perfil de radical que representa José Corral? Lo que yo te podía decir es que para mí José es un buen intendente. Como dice el tango, era solo una buena mujer. No, es un buen intendente. Está haciendo una buena gestión. Podrá ser mejor en algunas cosas, pero en líneas generales es una buena gestión. Una buena parte de las obras y la inversión que se hace son aquellas que no se ven, pero que son absolutamente necesarias. Probablemente vos mirés el tema de de Boulevard, que lo que han remodelado está quedando muy lindo, y no mirés el tema de la cloaca que estás pisando, pero que por ahí tiene más importancia y es una inversión mayor que la que se hizo en el tema de Boulevard. Dice, yo creo que es un buen intendente. Ahora, desde el punto de vista partidario, hermano, es otra película. Es decir, yo soy radical y yo no veo conducción a nivel nacional del partido. Porque además, una conducción partidaria tiene que ser una conducción de funcionamiento participativo, democrático, que garantice el funcionamiento de los órganos partidarios, etcétera, etcétera. Mira, lo dije en un programa ayer, no se puede estar en la misa y en la procesión. Cuando vos querés estar en la misa y en la procesión, sonaste, hermano. Sos intendente, hace una buena intendencia, la está haciendo, punto. Cuando vos tenés un partido que junto con el sistema global de partido está en estado comatoso y está en terapia intensiva, no es un tema que vos lo podés manejar por teléfono con una visita de médico de 2 horas por semana o por mes. Tenés que estar al pie del cañón todos los días metido ahí. Tenés que estar recorriendo el país. Tenés que estar explicándole cosas a la gente. Tenés que estar infundiéndole mística a la gente. Tenés que estar ayudando a reorganizar en cada punto y en cada lugar. Y no se pueden hacer las dos cosas. Yo creo en eso que José se equivocó. Yo te digo así en líneas generales, a esta altura del partido estoy más allá del bien y del mal hace 10.000 años. Es decir, no me quiero pelear con nadie, no me voy a pelear con nadie. Los quiero a todos, el que no lo siento como hijo, lo siento como nieto, etcétera, etcétera, los considero buenas personas, todo lo que vos quieras. Ahora, cuando hay una cosa que me parece que no va o que está metiendo la pata, yo sigo siendo yo. Las cosas las digo y actúo en consecuencia de lo que digo. Y si alguno
me llegue a encontrar algún muerto en el ropero, por favor que me avise y me lo diga, para salir a buscar al hijo de puta que me lo escondió ahí.